Menuda la que hay montada en la Unión Europea. Mientras la atención está puesta en la pandemia y todo lo que conlleva, las consecuencias, sobre todo ahora que se está hablando más de las consecuencias económicas, están sucediendo cosas que están alterando el tablero de la geopolítica a nivel europeo. Y esto trata de Alemania, con su constitucional, dictando sentencias sobre el Banco Central Europeo, y el propio Banco Central Europeo que dice que aquí manda él. Vamos a verlo. 5 de mayo de 2020. El Constitucional alemán obliga a revisar el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo. El Tribunal Constitucional alemán ha puesto contra las cuerdas en plena pandemia a las instituciones comunitarias al cuestionar el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo, avalado por la justicia europea, al considerar que podría haber excedido las competencias de la Unión Europea. En una sentencia publicada, la Corte de Karlsruhe pone en duda la proporcionalidad del paquete de estímulos lanzado bajo el mandato de Mario Draghi para apuntalar la zona euro e insta al Bundesbank a dejar de participar en esas compras masivas si el Banco Central Europeo no las justifica. El Constitucional alemán matizó también que la sentencia no afecta a las medidas adoptadas por la pandemia, lo cual no evitó la subida de las primas de riesgo de los bonos de España e Italia. El alcance de esta sentencia aún no se vislumbra, pero puede socavar el programa del Banco Central Europeo que ha permitido controlar las primas de riesgo de Italia y España artificialmente. En un comunicado, la Corte de Karlsruhe señala que la sentencia no afecta a las medidas de asistencia financiera durante la actual crisis, sino que es de antes de la presidencia de Christine Lagarde. Nada garantiza, sin embargo, que ese plan pueda correr la misma suerte que el de Draghi. Y en cualquier caso, la sentencia supone un choque institucional dentro de la Unión Europea después de que Karlsruhe haya decidido corregir a la Corte de Luxemburgo que había avalado el programa de Draghi. La Corte de Luxemburgo refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que normalmente los países miembros que han firmado para entrar dentro de la Unión Europea tiene más jerarquía que el propio constitucional o tribunal constitucional de cada país miembro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, al firmar eso, eres como un esclavo, un país esclavo de lo que se dicte en la Unión Europea. Y si tienes que poner dinero, lo vas a poner de cualquier manera, sea con recortes o sea con cualquier artimaña. Estamos viendo que desde Alemania se quejan de que se está comprando deuda de forma masiva a países de la Unión Europea para mantener a raya a esos países económicamente, pero que no hay justificación alguna de la compra masiva de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central Europeo sigue imprimiendo billetes sin justificarlos en nada o sin basarlos en nada. Nuestra economía, la economía mundial, todavía se rige por el oro, está basada en el oro, pero parece que algunos países o grupos de países, como es en este caso la Unión Europea, se lo pasan por el arco del triunfo. Y esto quiere decir que cada país se puede endeudar libremente, aunque algún día esta burbuja de la deuda explotará. Y entonces los países que hayan dejado más dinero, como es este caso Alemania y su Bundesbank, caerán sin remedio. Vamos a seguir. 7 de mayo de 2020. El Banco Central Europeo decidió mantenerse firme a través de su presidenta Christine Lagarde ante el desafío planteado por el Constitucional alemán. La institución reivindicó su independencia frente a cualquier poder que no sea la Corte de Luxemburgo y el Parlamento Europeo. Es decir, que aquí tenemos otro caso más de que la soberanía nacional se pierde cada vez a un lugar más recóndito. Es decir, los países no pueden tomar medidas económicas de manera independiente porque están ligadas, por ejemplo, en este caso, los países miembros de la Unión Europea, a lo que se dicte por parte de la Unión Europea. Es decir, que en tu país puede haber una democracia, pero que en realidad las políticas económicas se van a regir por lo que se diga en la Unión Europea, con lo cual la democracia de los países de la Unión Europea no existe realmente. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las decisiones económicas que se vayan a tomar en el seno de la Unión Europea van a perjudicar
alarmantemente a la ciudadanía de los países de la Unión Europea. Es decir, con esos recortes en, por ejemplo, salarios o en la subida de impuestos para poder pagar todo el dinero que se vaya a dejar por parte del Banco Central Europeo. Pero ¿quién se estará llevando ese dinero de los intereses del Banco Central Europeo? Porque nadie lo sabe realmente. Este Banco Central Europeo lo que hace es imprimir billetes sin parar, creando una burbuja que algún día estallará. La burbuja de la deuda. Pero es que hay más. El Banco Central Europeo decidió despachar la sentencia del tribunal alemán reivindicando su independencia ante gobiernos y lobbies y recordando que solo debe rendir cuentas ante dos instituciones: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. La presidenta del Banco Central Europeo cerraba así el interrogante que pesaba sobre la institución después del ultimátum de 3 meses que la Corte de Karlsruhe dio al Bundesbank, el principal accionista del Banco Central Europeo, es decir, el banco que más dinero pone para la compra masiva de deuda, entre otras cosas, dentro del seno de la Unión Europea. El Constitucional le exigía retirarse del programa de compra de deuda que permitió controlar las primas de riesgo de España e Italia en caso de no obtener garantías de que la política monetaria no había sido desproporcionada al desencadenar efectos económicos negativos. En un debate virtual organizado por Bloomberg, Lagarde quiso dejar claro que no iba a dejarse intimidar por esa sentencia. Sin inmutar, dijo, los bancos centrales, incluido el BCE, seguían por su mandato, de modo que haremos cuanto sea necesario para cumplirlo. Y su cometido, el de garantizar la estabilidad de precios, se ve amenazado por el desplome económico desatado por la pandemia. Según Bruselas, este año la zona euro estará a las puertas de la deflación, de modo que Lagarde envió también a los mercados el mensaje que seguirá adelante con el programa de compra de activos para afrontar la pandemia de 750.000 millones de euros. La señora Christine Lagarde sabe que es muy importante mantener este programa de compra masiva de deuda de países como Italia o España por dos razones. La primera, por tener esa aceptación social todavía hacia la Unión Europea, algo que podría tambalearse de no producirse esa inyección de dinero en la economía italiana y la economía española. Pero el motivo principal es el siguiente. Imaginaos que vosotros tenéis poco dinero y tenéis que pedir prestado ese dinero a un banco. Ese banco os va a decir que os presta el dinero siempre y cuando se cumplan unas condiciones que, a su vez, valga la redundancia, condicionan tu vida. Porque tienes que pagar ese préstamo con intereses. Eso es lo que está sucediendo con los países. Los países se ven condicionados a la hora de decidir su política monetaria y política económica, en la que entra todo, absolutamente todo, y hace que los países pierdan ese poder decisorio. Es decir, da totalmente igual qué ideología tengas, da igual todo, siempre te lo van a poner claramente los señores del Banco Central Europeo y del Parlamento Europeo lo que tienes que hacer con tu dinero. Así que esperad esos recortes también de pensiones y, por supuesto, esa subida de impuestos, como ya los tuvimos a partir de 2008. Este yo creo que es el motivo principal. Christine Lagarde saca las garras porque sabe que esa política económica de los países está supeditada al dinero que vaya a dar el Banco Central Europeo. No quiere perder el poder que tiene para indicarle a los países, indicarle entre comillas, por supuesto, es una orden, para indicarle a los países lo que tienen que hacer con su dinero o con el dinero del Banco Central Europeo, y por supuesto también que la gente no crea que la Unión Europea está dejando caer países, porque eso sería también el fin absoluto y oficial de esta enrevesada Unión Europea. 10 de mayo de 2020. La Comisión Europea estudia sancionar a Alemania por la sentencia sobre el Banco Central Europeo. Otra de las personas visibles en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la primacía de los tribunales europeos sobre los nacionales en materia de derecho comunitario y amenazó con sancionar a Alemania por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo. Me tomo este asunto muy en serio, dice. La Comisión está ahora en el proceso de análisis detallado de las más de 100 páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Sobre la base de esos hallazgos consideraremos los siguientes pasos, incluyendo procedimientos de infracción. Pero, señora von der Leyen, ¿no es Alemania
el país que más dinero da a la Unión Europea. ¿Qué sucede si Alemania corta el grifo? Se acabó la Unión Europea. Nos quieren hacer ver que esto es una unión de países y que todos van a cooperar. Pero en realidad aquí se está viendo que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Es un sálvese quien pueda, porque se le ven las orejas al lobo. Parece que la Unión Europea se ha topado con la piedra más grande de todas, Alemania, un país muy importante a nivel económico en Europa que estaba llevando todo el peso de la Unión Europea. Parece que los británicos tampoco se equivocaron tanto cuando votaron el Brexit, porque se ve ya que la Unión Europea es todo menos una unión. Todo ese panorama de propaganda que se hacía contra el Brexit y contra los británicos por haber votado ese Brexit se está viendo ahora contrapuesto por estas disputas internas de la Unión Europea. Viene una crisis sanitaria y cada uno va por su lado, sobre todo teniendo en cuenta esa manera dictatorial que tiene el Banco Central Europeo y la Unión Europea de intentar imponer sus razonamientos a los países para hacer lo que unos pocos quieren. Unos pocos, las personas del Parlamento Europeo, que son votadas por parte de todos los países, pero que nunca tienen una representación real de las personas, al igual que los países, dado que tú votas a un partido político en tu país y luego te tienen que mandar desde la Unión Europea lo que tienes que hacer con tu propio país. Curioso, ¿verdad? Esto no tiene buena pinta y ya hemos dicho aquí muchas veces que el fin de la Unión Europea está más cerca que lejos. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.